Buenas tardes a todos. Vamos a revisar el tema de accidente o ataque cerebrovascular pediátrico en la tarde de hoy. Entonces, a manera de introducción, vamos a empezar aclarando que el ataque cerebrovascular pediátrico es una entidad clínica que, si bien tiene ciertas similitudes, tiene otras ciertas consideraciones especiales de diagnóstico y otros desafíos en comparación con el ataque cerebrovascular en adultos, y por eso es importante hacer una revisión, digamos, aparte del tema que las diferencia. La definición de la AJA para un ACV es un episodio de disfunción neurológica aguda, presumiblemente causado por isquemia o hemorragia que persiste durante al menos 24 horas o hasta la muerte del paciente. En cuanto a las generalidades, hasta el 50% de estos son idiopáticos, no se logra identificar una causa específica. Sin embargo, las causas que más frecuentemente se describen cuando se logran identificar están las causas por enfermedades cardíacas, que ahorita las vamos a ver un poco más en detenimiento, pacientes con trauma, pacientes con vasculopatías, infecciones, coagulopatías o enfermedades metabólicas. En cuanto a su epidemiología, se describen de hasta 2 a 13 casos por cada 100.000 niños al año, haciendo la distinción entre los ACVs isquémicos de entre 1 a 2 y ACV hemorrágicos hasta 1.7. Esto particularmente en países en vías de desarrollo. Realmente no hay mucha literatura que describa pues, ni el país ni países en vía de desarrollo. El pico inicial es en pacientes menores de 1 año, siendo estos los que con mayor frecuencia van a presentar este diagnóstico, y hay un segundo pico en la adolescencia. En cuanto a los factores de riesgo, básicamente son los que acabamos de mencionar. Van a estar divididos en arteriopatías, en patologías cardíacas, que pueden ser tanto congénitas como adquiridas, enfermedades sistémicas crónicas, estados protrombóticos, enfermedades agudas, enfermedades crónicas de la cabeza y del cuello, factores de riesgo para arteriosclerosis del adulto. eh, y pues tener en cuenta que ahorita vamos a ver que dependiendo de la clasificación del mismo, van a ser, digamos, más frecuentes unos que otros dependiendo de la etapa de vida del paciente. Pero digamos que lo importante aquí es mencionar que, a diferencia de los adultos en el que los factores de riesgo más importantes son todos los que tienen que ver con el estado cardiovascular y metabólico de los pacientes, como hipertensión, diabetes, antecedentes como tabaquismo, sedentarismo. Aquí realmente lo que más pesa es los antecedentes como por otras patologías, digamos, diferentes al estilo de vida y al estado metabólico de los pacientes. Entonces, hay dos, digamos, clasificaciones grandes de ACVs pediátricos: el ACV perinatal y el ACV pediátrico, digamos, propiamente dicho. Perinatal va desde las 20 semanas de gestación hasta los 28 días de vida. En los ACVs perinatales vamos a tener, digamos, diferentes causas, siendo para los ACVs isquémicos las cardiopatías congénitas, perdón, cardiopatías congénitas las causas más frecuentes, los estados perifartos hipercoagulables, trastornos autoinmunes maternos o embolias placentarias. Para los hemorrágicos, los traumatismos, tanto accidentales como no accidentales, las malformaciones y las malformaciones vasculares. Para las trombosis venosas va a estar la deshidratación, la lesión directa al vaso por traumatismo o infección, estado hipercoagulable o trastornos protrombóticos y los trastornos autoinmunes maternos, muy parecidos a los isquémicos. En los ACVs pediátricos propiamente dichos, eh, cambia la etiología más frecuente. En este caso, la etiología más frecuente va a ser de ACVs isquémicos por arteriopatías cerebrales, que las vamos a discutir ahorita un poquito más con mayor atención, siendo la disección arterial, las vasculitis cerebrales focales, enfermedad de Moyamoya o infecciones respiratorias agudas, o muy también importante en nuestro contexto, la enfermedad o pues la anemia por células falciformes. Diferentes fármacos, trastornos hematológicos, estado hipercoagulable, infecciones agudas como meningitis o varicela, eh, también inflamatorias o autoinmunes como las vasculitis, la artritis reumatoide, el lupus, y los ACVs hemorrágicos
están los tumores, los traumatismos y las malformaciones vasculares. Para las trombosis venosas, la deshidratación, traumatismos, infecciones, fármacos o estados hipercoagulables. Entonces, las manifestaciones clínicas, pues, digamos que en cierta forma son parecidas a las del adulto, porque obviamente una CB se va a manifestar dependiendo de cuál es el territorio vascular que va a estar afectado. Sin embargo, hay que tener muy, digamos, presente que estos pacientes, en particular los pacientes que son muy pequeños, y específicamente en la clasificación de ACVs perinatales, como son pacientes que todavía no se logran comunicar, van a haber, digamos, cierta enmascaración de los síntomas que van a tener. Principalmente porque a pesar de que se pueda afectar un territorio vascular específico, hasta el 25 o incluso el 50% de los casos de ACVs perinatales van a debutar con una convulsión, no con un, digamos, síntoma neurológico focal que va a permitir un daño a un territorio vascular específico, que es lo que en adultos más nos orienta que un paciente probablemente está cursando con una ACV. O incluso pacientes que pueda que debuten con hemiparesias, por ejemplo, que es un síntoma neurológico focal. eh, Muchas veces van a estar enmascarados porque estos pacientes es muy frecuente que, a pesar de que inician con estos síntomas, llegan con pérdida del estado de conciencia o en estado, pues, letárgicos, incluso en coma. Entonces, la evaluación neurológica se hace muy complicada en estos pacientes. Y como lo veremos más adelante, no solamente eso, sino que muchas veces estos pacientes, precisamente por esa incapacidad como de manifestar que están cursando con, con un diagnóstico como estos, llegan a la clínica tarde y por fuera de ventana. Entonces, eso hace que todo sea mucho más difícil y por eso tenemos que estar muy, digamos, cuidadosos con pacientes que tengamos esta sospecha diagnóstica. Otros síntomas van a ser la afasia, la cefalea hasta el 20%, pero pues dependiendo también de si es isquémico o hemorrágico, sabemos que la cefalea es mucho más frecuente en pacientes con ACVs hemorrágicos, la pérdida de conciencia y la irritabilidad. Para el diagnóstico, la neuroimagen obviamente es de suma importancia para diagnosticar los ACVs pediátricos. Estos nos van a ayudar a aclarar causas, nos pueden ayudar a definir estrategias de tratamiento e incluso predecir los resultados. Entonces, el problema es qué neuroimagen vamos a hacer. Entonces, lo que pasa en pediatría es que algo que, además de lo que acabamos de discutir, que dificulta un poco su diagnóstico y que llegan tarde y que llegan por fuera de ventana, es que en la población pediátrica va a ser muy importante los mimics de ACV, porque en esta población es muy frecuente que, a pesar de que uno vea un déficit neurológico, no es como en adultos, que muy probablemente sí sea una ACV, sino que en la población pediátrica, digamos que lo más probable es que realmente se trate de un mimic en vez que de una ACV, lo que complica aún más, como que le agrega una capa mayor de complejidad al asunto. Entonces, como los principales mimics, pues bueno, para recordar el concepto de mimics es toda aquella, digamos, patología que tiene síntomas y se manifiesta como si fuera una ACV, pero que realmente no es una ACV y por lo tanto no necesita el tratamiento de una ACV, sea trombolisis o trombectomía. Entonces, como los principales mimics, está la parálisis de TOD, están las migrañas complejas. En estos pacientes pueden haber síntomas neurológicos focales a pesar de ser una migraña, parálisis de Bell, hipoglicemia, desórdenes hidroelectrolíticos o los tumores cerebrales. Entonces, por todo este, digamos, amplio espectro, digamos, etiológico que puede tener una presentación neurológica de un paciente pediátrico, bueno, esta es una entrevista con incluso más diferenciales. Vamos a tener que, pues, tener en cuenta que sí, el TAC obviamente es la imagen diagnóstica inicial que está muy disponible en muchos hospitales, está muy disponible porque es muy rápida, porque no es tan costosa, pero pues realmente, digamos que lo que nos permite en el momento agudo es descartar si hay hemorragia o no, digamos como de manera principal, pero tenemos que entrar
como empezar a sopesar los diferentes pros, los riesgos y beneficios que también tiene. Como sabemos, los pacientes pediátricos, al exponerlos tan temprana edad a pues, altas cargas de radiaciones acumuladas en una tomografía, puede, digamos, conllevar un riesgo para ellos a futuro. Y porque de por sí la resonancia magnética pues, nos va a ayudar a abordar muchos de estos diferenciales que acabamos de discutir. Y pues, digamos, ayudarle al paciente para que tenga un mejor desenlace, porque le podemos dar un mejor diagnóstico desde el principio. Entonces, esos son como los puntos a favor y en contra que tienen cada una de las modalidades. Como lo mencionábamos, la radiación con una resonancia no lo estamos irradiando, mientras que con un TAC es considerable la radiación que se recibe, en particular a estas edades tan tempranas. La detección de isquemia aguda, a pesar de que hoy en día se describe una sensibilidad muy buena para ambos estudios, sabemos que siempre la resonancia va a ser un poco superior, en particular con las secuencias de difusión que permiten identificar cambios supremamente agudos, mientras que en el TAC, cuando son tan agudos, es muy difícil a veces poder estar seguro si se trata o no de una isquemia. Ambos estudios son muy buenos para detectar hemorragia. em, y la ventaja que tiene, digamos, la resonancia sobre un TAC, en caso de que no tengamos disponibilidad o que no se haga un angioTAC, es que nos permite detectar anormalidades vasculares o coágulos, en el caso, por ejemplo, de una trombosis venosa o una oclusión arterial. Es porque en los protocolos que hacemos para estos pacientes, obviamente, tenemos la secuencia de tiempo de vuelo. Em, el punto más importante que lo que discutíamos ahorita es que la sensibilidad y la especificidad para otros diagnósticos es mucho mayor en la resonancia. Como lo mencionamos, pues obviamente la tomografía de entrada es un examen excelente para descartar hemorragia y para ver algunos otros diferenciales, pero la resonancia es magnífica para toda la amplia gama de diferenciales que discutimos ahorita con los MIMICs. Un problema que puede tener la resonancia es la necesidad de sedación, mm, porque sabemos que no es tan rápida como un TAC, que en un paciente pediátrico es mucho más difícil que nos colabore y siga las indicaciones de que tiene que quedarse muy quieto. Sin embargo, pues como hemos visto, los protocolos cada vez evolucionan más para que sean, digamos, menos tardados y se logren tomar imágenes de forma muy rápida en los resonadores. Y pues que lo que decíamos que el TAC obviamente es mucho más, tiene mayor disponibilidad que un resonador. Pues estas son como las secuencias de resonancia que nos ayudan en una resonancia magnética para evaluar pacientes con ACVs, pues ya todos estamos familiarizados con ellas. Pues el T1, el T2, el FLAIR, la difusión, el ADC, y la susceptibilidad o en su defecto un gradiente de T2. Entonces, pues aquí tenemos el primer como ejemplito pequeño que vamos a ver durante la revisión de hoy. Es un paciente masculino de 14 años que presenta el servicio de urgencias con hemiparesia derecha desde hace 3 horas. Entonces, estamos viendo cómo el paciente de ingreso le toman una tomografía simple, donde no vemos cambios isquémicos, no vemos hemorragia, pero en la resonancia que le hicimos, estamos viendo que en un FLAIR no hay representación, no hay hiperintensidad del lóbulo temporal izquierdo. Sin embargo, estamos viendo cómo en la difusión, que es esta de aquí, ¿sí se ve? Sí. Sí. Estamos viendo esa hiperintensidad. No tenemos el ADC, pero bueno, la difusión está restringiendo en este lóbulo temporal izquierdo y vemos cómo en la radiografía por resonancia en la especie de TOF, vemos cómo hay ausencia de pacificación distal de esta rama de M2 izquierda. Pues digamos comparativamente lo podemos ver muy bien. Entonces, bueno, este caso lo traje como para, digamos, pues no comparar, pero como traer a colación que realmente los hallazgos que vamos a tener no son muy diferentes a los de un paciente adulto. Es lo mismo que podemos ver perfectamente en un paciente mayor de 18 años.
en cuanto a un ACV. En el caso de que sea un ACV isquémico, digamos, a diferencia de los diferenciales que vamos a revisar durante el resto de la revisión, que es como lo más, digamos, diferente que tenemos que tener en cuenta en este tema. Vamos a hablar de las diferentes etiologías de los ACVs isquémicos en la población pediátrica. Como lo mencionábamos, la principal es la enfermedad cardioembólica, tanto esta como las vasculitis son las principales. Recordemos que se da hasta el 30 al 50% de estos eventos y pueden ser por múltiples etiologías, por enfermedades cardíacas congénitas, enfermedades cardíacas adquiridas o incluso en casos de iatrogenia, en casos de que los pacientes fueron llevados a procedimientos cardíacos, en el postoperatorio de una cirugía, en cateterismos, pacientes que estén con ECMO, pacientes con cardiopatías congénitas, valvulopatías cardíacas, arritmias, derivaciones, miocardiopatías. Entonces, lo importante o que nos puede ayudar a sospechar que el paciente tenga una etiología, digamos, originada de una cardiopatía, es este patrón de una cardioembólico, que es cuando se va a afectar uno o más de un territorio vascular y que incluso las lesiones las estamos viendo bilateralmente, y no solamente bilateralmente, sino que también en circulación, tanto anterior como posterior. Sabemos que cuando hay un evento isquémico, lo normal, digamos, entre comillas, es que veamos un territorio vascular específico afectado, mientras que en este vamos a tener múltiples focos pequeños en diferentes territorios, en circulación anterior, circulación posterior, eh, y de forma bilateral. Y pues también tener en cuenta que en particular este origen o esta etiología tiene mayor tendencia a la transformación hemorrágica. Esta es una paciente femenina de 10 años, debutó con cefalea y empezó con convulsión del hemicuerpo derecho y disartria. Como antecedentes tiene, sí, es izquierdo, y disartria. Antecedentes: insuficiencia cardíaca crónica con lesión de válvula aórtica por secuelas de fiebre reumática, y se encontraba en su primer día postoperatorio de cateterismo cardíaco. Fue llevar a resonancia. Como vemos en FLAIR, no hay anormalidades o hiperintensidades sospechosas, pero vemos como en la difusión y en el ADC hay una restricción a la difusión importante, parietal derecha, y vemos como en la angiografía hay una amputación de sería uno derecho. Aquí también se ve muy bonita. Aquí vemos la izquierda como pues está normal, y aquí la amputación. Dándonos, pues, como les comentaba ahorita, hallazgos supremamente similares a los que vamos a ver en un adulto. Estos son los mapas de perfusión. Vemos como el volumen, tanto el volumen como el flujo están disminuidos, y el tiempo de tránsito medio está aumentado en esta zona. Este es otra paciente, masculino de 10 años, con cefalea, desviación de la comisura labial hacia la derecha, hemiplegia izquierda, disartria, y como antecedentes tiene obesidad grado 2. Aquí estamos viendo un T2 sin FLAIR, que tiene algunas hiperintensidades de sustancia blanca profunda, y vemos en un corte un poco más inferior como también hay una hiperintensidad talámica izquierda. Entonces vemos como en ambos cortes de la secuencia de difusión y del ADC hay esa restricción a la difusión gangliobasal. Probablemente, como lo veíamos ahorita, estamos viendo cómo hay, digamos, lesiones bilaterales y en diferentes territorios vasculares. Nos está hablando que esta paciente también probablemente cursaba con un origen cardioembólico de su ACV. Nuevamente vemos aquí un poco, pues este sí es más discreto, pero también nuevamente vemos la perfusión, particular aquí en la disminución gangliobasal, tanto del volumen, del flujo y leve aumento del tiempo de tránsito medio. Ahorita vamos a empezar a hablar de las vasculopatías. La arteriopatía cerebral transitoria es un proceso arterial inflamatorio unilateral y digamos que se caracteriza por la oclusión o estenosis irregular
en diferentes sitios, pero los principales son la arteria carótida interna distal, la cerebral media proximal y o la cerebral anterior proximal. Esta etiología en particular se asocia a infecciones respiratorias agudas recientes, varicela, el Epstein virus o incluso enterovirus. Los grados son variables, puede haber estenosis u oclusión aguda, eh, y digamos que se llega a una estenosis o oclusión máxima a los 3 meses de, digamos, del debut. Se describe que esta etiología realmente no progresa a los 3 meses desde que empieza, llega a su rango máximo, y después, desde ahí, digamos, adelante hasta los 6 meses, empieza como cierto grado de reversión, siendo más evidente en ciertos pacientes que en otros. Entonces, aquí estamos viendo un paciente con infección respiratoria aguda reciente que empieza con cefalea y déficit focal. En el artículo realmente no escribían específicamente cuál era el déficit, pero estas son las imágenes que se le hicieron a la presentación. Esta es la que se le hicieron como en la presentación aguda. Comparativamente vemos como la cerebral media derecha en su segmento proximal, en M1, es irregular, y digamos comparativamente con la izquierda es de mucho menor calibre, y vemos como el año y medio después de esto, vemos cómo empieza o se ve ya mucho más como la diferencia empieza como a recanalizar un poco más. La etiología de esta entidad no está muy clara, pero pues es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener presente en la población pediátrica. Las disecciones arteriales, la prevalencia describe que ha ido aumentando en los últimos 10 a 15 años, son causales de hasta el 20% de los ACVs, y su etiología más frecuente va a ser el trauma o las colagenopatías, como la enfermedad o el síndrome de Marfan. Entonces, como hallazgos imagenológicos tenemos los hematomas intramurales, aumento del diámetro vascular, los flaps de disección o los pseudoneurismas. Entonces, esto es un paciente masculino de 10 años, 3 días posterior a una caída de un trampolín con trauma cervical. El paciente después de este trauma queda con una cefalea de difícil manejo y vértigo, y esta es la tomografía que le hicieron al ingreso. Entonces tenemos un TAC simple de cráneo en un corte axial, estamos viendo cómo hay una hipodensidad del aspecto inferomedial del hemisferio cerebeloso izquierdo. Entonces, una vez identificamos este hallazgo, se le realizó una resonancia. Entonces estamos viendo entre uno la hipointensidad con, digamos, representación tanto en difusión como en AS, pues, de restricción de la difusión en este territorio vascular, y en la angiografía por resonancia vemos cómo hay esta ausencia de pacificación de la arteria vertebral izquierda. Digamos, hablando muy probablemente que se trate de una disección a este nivel. Ahora vamos a hablar de moyamoya, que es una vasculopatía rara, no sé, no es muy frecuente en nuestro entorno, no es frecuente en Japón, pero digamos que es importante describirlo porque se asocia, digamos que la anemia por células falciformes puede evolucionar a tener manifestaciones clínicas y imagenológicas muy similares a la enfermedad pues, por moyamoya. Entonces, esta entidad se caracteriza por una estenosis progresiva de la arteria carótida interna distal y de las ramas proximales de la anterior y la media. Secundario a esta estenosis va a ocurrir una neoformación de vasos colaterales o fumarolas, y en inglés lo describen como si fueran como humo de cigarrillo. Entonces, como lo estamos viendo aquí en la imagen, como estenosis crónica y progresiva de las arterias, pues de los grandes vasos, van a ocasionar que se formen como estas colaterales muy cerca de esta circulación, dándonos esta apariencia como el humo. Los pacientes con esta entidad tienen ACV isquémicos recurrentes, pero como lo mencionábamos, es un diagnóstico que realmente es poco frecuente, únicamente hasta el 6% de los ACV se estima que provoca. O sea, la enfermedad es rara, pero el síndrome es el que nosotros tenemos, por lo más que decir, es la enfermedad no, porque eso sí es más de asiático.
pero el síndrome, nosotros sí vemos molla, pero por Listo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Este es otro de los hallazgos que describen que podemos tener. Estamos viendo cómo existe esta como hiperintensidad, lo describen incluso pues como leptomeningia, que realmente no se trata de un realce, sino más bien de colaterales que se van formando incluso también corticales, no solamente, digamos, proximal a los sitios de estenosis. Aquí estamos viendo cómo está esta oclusión de la cerebral media izquierda y cómo en la cerebral media derecha existe como este cambio de calibre y esta irregularidad. Y con el MIP vemos muy chévere cómo se forman estas colaterales en forma de humo, que se forman así, muy irregulares, muy pequeñas, muy delgadas y muy junticas entre sí, dándonos esa apariencia. Entonces, este paciente que tenemos aquí es una, aquí se me olvidó poner arriba, que se trata de una paciente masculino de 17 años con antecedente de anemia de células falciformes que tiene crisis oclusivas cada 3 meses. No ha presentado episodios convulsivos o déficit neurológicos. Entonces vemos aquí como en T2 no vemos mayor alteración pues en este corte. Aquí en FLAIR vemos cómo hay hiperintensidad de la sustancia blanca profunda y periventriculares en diferentes, digamos, puntos o, ¿cómo decirlo? Como no en un territorio vascular específico. Y vemos aquí cómo existe una pues, desaparición de casi total de la carótida interna derecha y cómo, pues no sé cómo tan en este también, pero se alcanzan a ver delgaditas muchas colaterales pequeñas que al lado izquierdo son un poco más evidentes que al lado derecho. Y en esta reconstrucción 3D lo ven mucho más claro. Entonces, la anemia de células falciformes es una entidad clínica que realmente puede llegar a ser muy devastadora para los pacientes. Se describe que hasta el 11% de los pacientes con este diagnóstico van a tener ACV antes de los 20 años, lo cual pues es bastante pues grave. Mm, Sin embargo, hasta el 35% de incidencia de estos infartos van a ser silentes, nunca van a presentar, digamos, una manifestación clínica. Sin embargo, si lo vamos a ver, digamos, cuando estos pacientes debutan y se les hace una imagen, incluso es posible que veamos infartos en diferentes estadios de evolución, precisamente porque ya han tenido eventos en el pasado que fueron silentes. Nunca supieron que lo tuvieron. Se dice que los pacientes que ya tuvieron un evento isquémico con este diagnóstico se les hace previsión secundaria con transfusiones sanguíneas regulares para evitar la síntesis de hemoglobina S y que se produzcan nuevas hematíes falciformes. Y de esta forma evitamos nuevos eventos isquémicos y trombóticos. En las manifestaciones imaginológicas más frecuentes vamos a tener que estas van a estar más que todo en las zonas limítrofes, no en un territorio vascular específico discriminando anterior, medio o posterior, sino en áreas limítrofes entre estas, o incluso en arterias de, perdón, en lo que les comentaba de los diferentes estadios. Este es un paciente masculino de 14 años, debutó con un estado confusional y como antecedente pues tenía las células falciformes que ya había tenido en el pasado crisis oclusivas múltiples. Estamos viendo la difusión en la AS de este paciente, estamos viendo cómo hay esta restricción a la difusión parieto-occipital izquierda, un poquito talámica izquierda también y temporal izquierda también, con representación en AS de eh, todas estas zonas anatómicas y vemos cómo en el TOF y en la reconstrucción 3D logramos ver, vemos claramente cómo hay esas amputaciones de esos grandes vasos
dándonos a entender que, como les mencionaba, han sido múltiples eventos a lo largo de la vida de este paciente que se está manifestando ahora, eh, digamos, con un déficit neurológico focal. Otro diferencial es la trombosis de senos venosos. Entonces, tenemos que, en cuanto a incidencia, son menos frecuentes, hasta 0,67 cada 100.000 niños al año. Su presentación clínica es muy variable y depende también del territorio venoso que esté afectado. Y como signos típicos en la imagen vamos a tener el delta vacío y dependiendo del estadio del trombo, asimismo lo vamos a ver en las secuencias, diferentes secuencias de la resonancia. Pero digamos que en estado agudo, lo más frecuente es verlo isointenso en T1, hipointenso en T2 e hipointenso en susceptibilidad o pues en gradiente de T2. Lo que sí es muy frecuente encontrar es edema. Entonces, pues recordemos que el cerebro tiene drenaje por diferentes sistemas y que asimismo vamos a tener, digamos, diferentes localizaciones de estas trombosis, tanto cortical como de senos venosos o del sistema, digamos, de venoso profundo del cerebro. Entonces, las venas corticales y el seno sagital superior es todo el territorio que está en rojo. Esas son las encargadas de, o sea, esas que acabamos de mencionar son encargadas de drenar lo que está representado en el esquema como el color rojo. Las venas cerebrales medias y el seno cavernoso, el, la parte verdecita, el seno transverso y la vena de la B, lo que está en amarillo, y las venas cerebrales profundas, lo que está en color lila. Entonces, dependiendo de dónde sea la trombosis, asimismo vamos a esperar las manifestaciones clínicas de los pacientes. Entonces, este es un ejemplo. Estamos viendo cómo en T2 existe esta hiperintensidad dentro del seno transverso derecho. Eh, lo cual pues no es normal. Entonces esta paciente fue llevado a un TOF, entonces estamos viendo como el TOF hay una ausencia de pacificación del seno transverso correspondiendo con lo que estamos viendo en el T2, confirmándonos el diagnóstico de la trombosis del seno transverso derecho. Después pasamos a hablar de los ACVs hemorrágicos. Recordemos que puede haber hemorragia tanto traumática como no traumática, y esta puede ser intraparenquimatosa, intraventricular o subaracnoidea. Su manifestación clínica, como le decíamos al inicio de la revisión, lo más frecuente es la cefalea, y sus etiologías más frecuentes son los MAS, las malformaciones cavernosas y los aneurismas. Entonces, tenemos una paciente femenina de 14 años con 4 días de cefalea intermitente, la cual consulta por cefalea severa y pérdida de la conciencia. Esta es la tomografía simple de cráneo que le hicimos al ingreso. Entonces, vemos diferentes cortes de la misma paciente. Estamos viendo cómo hay una hemorragia subaracnoidea del valle silviano derecho. Vemos cómo hay hipodensidad de todo este parénquima del hemisferio derecho. Vemos que hay desviación de las estructuras de la línea media importante. Bajamos un poco más, vemos que la hemorragia subaracnoidea es mucho más, o sea, más grande, con un patrón eh, central, que muy probablemente por esta imagen que estamos viendo acá se trate de un aneurisma que se rompió. Finalmente, vamos a hablar de algo que me pareció importante traer, a pesar de que no depende directamente de nosotros el tratamiento de estos pacientes, lo que nosotros ayudemos e informemos es lo que va a permitir al clínico tomar las decisiones que tiene que tomar para definir cuál va a ser el mejor tratamiento para los pacientes. Entonces, este es un tema un poco controvertido porque la falta de evidencia todavía es bastante. No se han hecho estudios eh, ni de seguridad ni de eficacia en pacientes para trombolisis, mientras que sabemos que obviamente en pacientes de auto sí. Leí que el único estudio, digamos, oficial que han intentado hacer para evaluar la trombolisis en pacientes pediátricos lo tuvieron que parar por falta de reclutamiento de pacientes. O sea, este es un diagnóstico tan poco frecuente que no lograron, digamos, conseguir todos los pacientes que necesitaban. Sin embargo, se han hecho como
estudios retrospectivos en los que, digamos, en los pacientes que se ha logrado hacer, han descubierto que realmente el grado, o mejor dicho, el riesgo de sangrado de estos pacientes, en particular cuando se les aplica criterios de selección muy similares a los que ya tenemos para pacientes adultos, es muy bajo. Sin embargo, fue un estudio como de 21 pacientes. Entonces, no es suficiente como para tomar decisiones clínicas, ni es evidencia tan fuerte pues, como para hacer una guía clínica, pero se espera que en un futuro pues, esos vacíos de evidencia se logren ir, digamos, despejando. Entonces, básicamente, lo que se hace hoy en día, porque sí han habido más estudios, es por el lado de la trombectomía mecánica. Esos pacientes sí tienen muchos más estudios. Se han descrito, digamos, ciertos criterios para considerar trombectomía mecánica en pacientes pediátricos con oclusiones de grandes vasos. Entonces, tenemos que la edad y la presentación clínica generalmente va desde el primero a los 18 años de vida. Todo paciente menor a un año de vida, en teoría, y por la evidencia que hay hasta ahorita, no se beneficia de una trombectomía mecánica. Entonces, pues esto es como lo que hay hasta ahora. Entonces, todo paciente entre 1 y 18 años con déficit neurológico agudo está utilizando una escala que es el NIS modificado para pacientes pediátricos, desde 6 hasta 10, pero pues el umbral varía dependiendo de la experiencia del hospital donde se esté viendo el paciente. Porque es el otro límite que se utiliza es el peso corporal, siendo 10 kilos como lo mínimo requerido para hacerlo. La gente que pese menos de 10 kilos no se lleva trombectomía. Tenemos que tener una confirmación de oclusión de grandes vasos en imágenes. Entonces aquí es donde entramos nosotros, estar muy pendientes de si realmente el paciente tiene una oclusión, sea de la carótida, del anterior o de M1. Y que las oclusiones de M2 aisladas y las arteriopatías inflamatorias muy frecuentemente suelen excluirse y no se llevan a arteriografía. La evaluación del tejido cerebral afectado, pues esto es lo que hacemos también en pacientes adultos y es valorar el ASPEX, valorar si tenemos perfusión, cómo va a estar ese core, cómo va a estar esa penumbra, y bueno, ya empezar a discutir realmente muy similar a lo que hacemos con los pacientes adultos. La ventana es la misma que se considera en pacientes adultos hasta 24 horas, desde el último momento en el que se vio bien. Las contraindicaciones también son muy similares a los pacientes adultos. No se recomiendan en casos con discapacidades previas importantes, como movilidades graves o infartos extensos previos. Y pues la contraindicación absoluta siempre va a ser el intracraneal, tanto para pacientes adultos como pediátricos. Y pues que consideraciones técnicas y anatómicas, ya pues eso ya es un poco más desde la parte intervencionista, pues que el acceso vascular y los dispositivos deben adaptarse obviamente al tamaño y edad del niño y siempre minimizar la radiación que vamos a darle al paciente y utilizar los protocolos de resonancia cuando sea posible y esté disponible la misma. Entonces una tablita como de resumen que tenemos ahí para repasar. Pues lo importante es las diferencias en manifestaciones clínicas, en el manejo y que pues tener pues presente que a pesar de que las imágenes nos pueden ayudar, también tenemos que estar como sensibilizados a los diferentes diferenciales que vemos porque no es, digamos, como tan, entre comillas, sencillo como en los pacientes adultos que es muy frecuente que se trate de una serie más que de los médicos.